Con un esquema piramidal de abusos a menores involucrando a cientos de ricos y famosos, hoy os voy a contar en profundidad la historia del magnate y pederasta Jeffrey Epstein. Hey, soy Dirutua y bienvenidos a Miércoles de Misterio, dos vídeos que subo en concreto los dos últimos miércoles del mes, donde hablo de crimen real, teorías conspirativas o casos paranormales, así que si te gusta todo este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita. Madre mía, lo que lleváis pidiéndome este caso durante el último mes. Una locura. Preparaos. Cogeos algo para comer, para beber, para lo que sea, porque este vídeo va a ser muy largo, así que no voy a enrollarme más y vamos con la historia de Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Coney Island, Nueva York, Estados Unidos, en el seno de una familia judía de clase media baja. Vivía junto a su hermano menor Mark y sus padres Pauline y Seymour Epstein. Pauline trabajó como ayudante escolar y fue ama de casa. Seymour Epstein trabajó para el New York City Department of Parks and Recreation como jardinero. En sus primeros años destacaba mucho ya que era muy inteligente y un gran estudiante e incluso se graduó del instituto 2 años antes de lo previsto de la Lafayette High School en 1969, cuando solo tenía 16 años. Y aunque se matriculó en la Universidad Cooper Union en la carrera de física, tras 2 años lo dejó y nunca llegó a graduarse. En el verano de 1974 empezó a trabajar como profesor de matemáticas y física en la Dalton School de Nueva York, la cual es considerada como una de las mejores escuelas de Estados Unidos. Era conocido por ser un gran profesor, además de un mujeriego. Los contactos que hizo en este instituto ayudaron mucho en su vida. En una reunión de padres conoció a Ace Greenberg, el CEO de Bear Stearns, un gran banco de inversiones en Wall Street. En junio de 1976, Epstein fue despedido de Dalton por desempeño deficiente y tras un par de entrevistas fue contratado en Bear Stearns para desarrollar y vender los análisis sobre opciones de la empresa, sin tener ningún tipo de conocimiento en el sector, tan solo por su carisma. Pero como era muy rápido de mente, pilló muy deprisa lo que tenía que hacer y tras muy poco tiempo empezó a dársele muy bien. A los 2 meses de estar trabajando allí descubrieron que había mentido en su currículum y que en realidad nunca había terminado su carrera. Cosa que le perdonaron, ya que estaba saliendo con la hija de Ace Greenberg, así que lo defendió diciendo que era muy bueno en su trabajo. En 1978, con tan solo 25 años, le hicieron socio limitado de la firma, y tras ascender de esa manera, se compró la casa más cara del Upper East Side en la calle 71 de Manhattan, Nueva York. Además, estaba siendo investigado por la SEC, la Comisión de Bolsa de Valores, por filtrar información de la empresa, y en 1981 le despidieron por saltarse las normas. En los 80 conoció al CEO de Towers Financial Corporation, Steve Hoffenberg, y debido a sus contactos consiguió una entrevista con él, incluso después de engañar y robar dinero. Y empezó a trabajar en el timo Ponzi de Hoffenberg. En 1986, Epstein conocería a una de las personas más importantes de esta historia, el billonario Leslie Wexner, el dueño de The Limited, Abercrombie & Fitch o Bath & Body Works. Un amigo en común le comentó a Wexner que conocía a un hombre que podría ayudarle con sus finanzas y es así como conoció a Epstein. Wexler le dio completo control de su fortuna de 4,8 billones de dólares y tras 16 años trabajando juntos, Epstein ganó más de 400 millones de dólares. Pero Wexler no solo le hizo ganar dinero, sino que también le hizo ganar credibilidad y estatus, ya que Epstein decía estar asociado con Victoria's Secret, una de las empresas de Wexler, y lo usaba en su beneficio. Empezó a usar su mansión en Nueva York como lugar donde podían ir las chicas aspirantes a modelo para hacerse un hueco en la industria. Pero esto no era así. Epstein usaba su influencia para abusar de estas chicas que pensaban que así se convertirían en modelos. Y esto no es nada, chicos, que se vienen muchas más cosas. También se dice que Epstein decidía quién salía en los catálogos, desfiles y calendarios de Victoria's Secret. Y ahora voy a contaros la historia de una de las personas que muy importante de esta historia, si no la más importante, que es Ghislaine Maxwell. Esta nació el 25 de diciembre de 1961 en Masson-Lafite, Francia, pero se crió en Inglaterra. Creció en el ala de una familia rica y famosa porque su padre, Robert Maxwell, pasó de ser un refugiado pobre a convertirse en multimillonario.
y Ghislaine era su ojito derecho. En su adolescencia conoció a gente de la alta sociedad, como la familia real inglesa, los Clinton o los Kennedy. Era conocida como la mariposa social. Su padre no le dejaba tener pareja, ya que veía cualquier hombre como una amenaza para su fortuna. Hasta que el 5 de noviembre de 1991, su padre desapareció tras coger su yate sin dejar rastro. Se rumorea que murió de un ataque al corazón y cayó al mar. Tras la muerte de Robert, todos sus secretos empezaron a salir a flote, donde se descubrió que había robado 400 millones de dólares en pensiones del periódico del que era dueño. Esto hizo que la reputación de la familia Maxwell se hundiera, así que Ghislaine quiso empezar de cero y se mudó a Nueva York. Y es allí donde conoció a Jeffrey Epstein en una fiesta del periódico Daily Mirror. Epstein se presentó como el hombre internacional del misterio y Ghislaine se sintió atraída por él. O por su dinero, desde el primer momento. Poco después empezaron una relación, pero tras varios meses la dejaron y se convirtieron en mejores amigos. Aunque esto la gente no lo sabía. Ghislaine reemplazó el rol de su padre por Epstein. Se ha especulado mucho sobre las motivaciones de la relación entre Ghislaine y Epstein, pero la más conocida es que se utilizaban como tapadera, ya que les beneficiaba a los dos. Ghislaine fue la que hizo que Epstein subiera aún más su estatus, presentándole a la élite de la sociedad. Y Epstein, a cambio, la mantenía y la usaba de tapadera para sus trapicheos sexuales. Ghislaine conocía a Donald Trump por su padre, ya que habían sido muy buenos amigos y socios en varios negocios. Al principio de los 90, Trump necesitaba amigos y Ghislaine pensó que Trump era un contacto muy importante para Epstein, así que los presentó y estos se hicieron inseparables. Según palabras de Trump, conozco a Epstein desde hace 15 años, un tío increíble. Es súper divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres bonitas tanto como a mí, y varias de ellas son jóvenes. En 1993, Epstein y Ghislaine conocieron a Bill Clinton cuando visitaron la Casa Blanca para un evento del Clinton Global Initiatives, para el que Epstein donó 4 millones de dólares. A partir de ahí se hicieron muy buenos amigos, teniendo más de 20 números de teléfono de Clinton en su libro negro, y hay registros de que viajó en su avión privado al menos 26 veces. Según varios artículos, en 1994, Ghislaine empezó a reclutar chicas para Epstein para que pudiera abusar de ellas. Esta historia es asquerosa, os lo juro. Más tarde se le unieron para reclutar más chicas como Sarah Kellen, Adriana Ross, Leslie Groove y Nadia Marcinkova, todas parte del círculo íntimo del magnate y que a su vez fueron reclutadas por Ghislaine Maxwell en este esquema piramidal. En 1995, Maria Farmer, una aspirante a pintora, participó en una exposición en una galería de Nueva York con motivo de su graduación de la universidad. Allí presentó un tríptico con 3 cuadros inspirados en Alicia en el País de las Maravillas que iba a vender por un buen pellizco. Poco después, su decana se acercó a la chica junto a Epstein y Ghislaine, diciéndole que estos iban a comprar sus cuadros, incluso cuando ya estaban vendidos, ya que eran benefactores muy importantes de la universidad, y al final tuvo que acceder obligada a venderlos por mucho menos a la pareja, los cuales le dijeron que se lo recompensarían. No volvió a saber nada de Epstein hasta un par de meses más tarde, cuando le llamó por teléfono para ofrecerle ser recepcionista de su casa de Nueva York. Ella aceptó y empezó a trabajar para él inmediatamente, pero algo que le extrañaba es que siempre había chicas con uniformes del instituto entrando y saliendo de la casa, y Ghislaine le dijo que Epstein hacía pruebas a modelos aspirantes para Victoria's Secret. Pero allí no solo frecuentaban chicas, también frecuentaban hombres poderosos como Alan Dershowitz, Donald Trump o Bill Clinton. Un día Epstein le preguntó a María si tenía hermanos y esta le habló de su hermana de 16 años, Annie, quien tenía la esperanza de estudiar en las mejores universidades. Y este se ofreció a ayudarle con sus estudios y le pagó un viaje a su rancho de Stanley, Nuevo México, para poder conocerla en persona. Su familia y ella pensaban que iban a ir varios estudiantes y que sería un viaje enriquecedor para ella, nada más lejos de la realidad, por desgracia. Cuando llegó, era la única persona en el rancho aparte de Ghislaine y Epstein. Ghislaine estaba muy interesada por si alguna vez le habían dado un masaje profesional a Annie y esta dijo que no, así que se ofreció a darle uno. Acto seguido, le pidió que se desnudara por completo y se estirara en la camilla. Le hizo ponerse boca arriba y le bajó la sábana y empezó a frotar los pechos de forma inapropiada. Una mañana de ese mismo fin de semana, Epstein entró en su cuarto y se metió dentro de su cama porque quería darle un abrazo, pero empezó a tocarla indecentemente. Después de esos fatídicos días, Annie decidió ocultarlo y no se lo contó a nadie.
Decidió centrarse en el viaje de estudios que tenía por delante y se fue a Tailandia y Vietnam. Mientras Annie estaba en Tailandia, Epstein llamó a su hermana, María, porque quería ayudarle en su carrera y la mandaron a una residencia artística en New Albany, Ohio, en una casa al lado de Les Wexner, un amigo multimillonario de Epstein. Así que María cogió todo su material de pintura y se dirigió a Ohio. Allí se puso a pintar semidesnudos de chicas usando fotos de sus hermanas de 12 y 16 años como modelos. Epstein y Ghislaine fueron a visitarla y esa misma noche Ghislaine fue a por María y le dijo que Epstein quería que le diera un masaje de pies, así que fue y lo hizo. Poco después le dijo que se sentara junto a él en la cama y Ghislaine se puso en el otro lado. Y allí le tocaron los pechos hasta que consiguió zafarse y encerrarse en su cuarto hasta que la pareja se fue a la mañana siguiente. Al despertarse fue a mirar si las fotos de sus hermanas, las cuales usaba para pintar sus cuadros, seguían en su sitio y se dio cuenta de que le habían robado 3. Así que decidió llamar a su hermana y ésta le comentó que se había sentido muy incómoda en el rancho, pero que no quería hablar de ello. Y también le aseguró que no volverían a tratar con ellos y que sentía haberle expuesto a eso. Al día siguiente, Epstein llamó a María intentando restarle importancia a lo que había pasado y le ofreció lo que ella quisiera por mantenerse callada. Pero María simplemente le colgó. Cuando volvió a Nueva York, fue a la policía a poner una denuncia, pero al no entrar en su jurisdicción, ya que había sucedido en otro estado, la ignoraron. Así que decidió llamar al FBI, allí le creyeron, pero no hicieron nada por ella. Pero la pareja se enteró de que María les había denunciado al FBI, así que Ghislaine le llamó y le amenazó con quemar todos sus cuadros y destruir su carrera, que gracias a sus contactos estaba perdida y que tuviera cuidado porque sabía por dónde iba a correr, que ya no iba a ser un sitio seguro para ella porque había muchas formas de morir allí. Es que menudos elementos estos dos, de verdad. A partir de entonces, y durante mucho tiempo, se mudó continuamente para no ser encontrada por Ghislaine y Epstein, pero siempre la encontraban a los pocos meses. Y Ghislaine volvía a llamarle para amenazarla. Varios meses después, Epstein se compró una isla privada por 8 millones de aproximadamente unas 30 hectáreas, que se dice que la compró para crear un ambiente más aislado para hacer lo que quisiera sin que nadie se enterara. Esta se encuentra en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Tiene el nombre de Little St. James y era la residencia principal de Epstein. Este construyó cabañas y pequeñas casetas de playa por toda la isla y la del techo azul junto al agua era la residencia personal de Epstein. La casa principal era donde se alojaban los invitados. Allí tenía un cine, una biblioteca o una casa de baño japonesa. La llamaban la isla de los pedófilos o de las orgías, ya que allí llevaba a sus chicas para que la élite del mundo se entretuviera con ellas. Han salido a la luz muchas de las personas que fueron a la isla de Epstein gracias a su libro negro donde apuntaba los nombres de todas las personas que iban. De algunas de esas personas no se sabe con certeza si tuvieron algún tipo de acto sexual o solo de negocios. En las listas que han salido a la luz salen los nombres de Alan Dershowitz, el abogado de Trump, Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, Stephen Hawking o el príncipe Andrew de Inglaterra. Ese mismo año, 1999, Virginia Giuffre, de 16 años, trabajó un verano en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump de Palm Beach, Florida, la cual se encontraba a 1 kilómetro de la mansión que acababa de comprar Jeffrey Epstein en esta pequeña y privada isla. Trabajaba en los vestuarios del spa ya que quería ser masajista. Al poco de llegar, una mujer inglesa se le acercó. Esta era Ghislaine Maxwell y le comentó que conocía a alguien que justo estaba buscando a una masajista a domicilio y que si quería podía pasarse esa misma tarde para presentárselo. Sobre las 5 llegó a la mansión donde Ghislaine le abrió. Mientras la llevaba a la sala de masaje se dio cuenta de que las paredes estaban repletas de fotos de gente muy importante. Se notaba que el hombre tenía mucha influencia. Cuando llegaron había un hombre boca abajo, desnudo, encima de la camilla de masajes y ahí empezaron las dos a darle un masaje mientras le hacían preguntas para conocerla mejor. Todo parecía ser una gran oportunidad para Virginia hasta que Epstein se dio la vuelta y le pidieron que se quitara la ropa. Ghislaine también se quitó la ropa y Virginia accedió por miedo a lo que pudiera pasarle. Mientras que Ghislaine le tocaba por detrás, le obligaron a hacer sexo oral y luego ponerse encima. Tras terminar, le dijeron que la entrevista había ido genial y que podía volver al día siguiente. Virginia ya había sufrido abusos con anterioridad, tenía muy poca autoestima y tenía miedo de que su vida no valiera nada, y eso es lo que le empujó a volver. Pobrecita, me da una pena esta mujer. Era la víctima perfecta para ellos.
Lo que más le gustaba a Epstein de ella es que nunca hacía preguntas y eso le llevó a escalar posiciones muy rápido. Hacía todo lo que le pedía, desde ponerle los calcetines antes de irse a dormir hasta cumplir todos sus deseos sexuales. Le servía a todas horas. Se les daba muy bien normalizar todo y así empezó a viajar con ellos y a conocer a gente muy importante. Veían pelis juntos, se iban de viaje, a bucear, de excursión. Le hicieron sentir como si fuera parte de una especie de familia perturbada. Le prometieron darle una educación para que así se convirtiera en una masajista de verdad, pero con la condición de seguir con los abusos. Era una especie de esclava, y como no pensaba que su vida pudiera mejorar, se quedó. Más tarde traficaron con ella, le prestaron a todos sus amigos, como políticos, hombres de negocios y algunos de los que se saben sus nombres, como Alan Dershowitz, el abogado de Donald Trump, Matt Groening, el creador de Los Simpson, o el príncipe Andrew de Inglaterra. Y esto le hizo pensar que si huía y contaba todo, la policía no le creería y no haría nada por ayudarla, además del miedo por lo que pudiera hacerle Epstein y Ghislaine. Epstein nunca viajaba en aviones comerciales. Tenía un helicóptero, un Jeff Gulfstream, un Cessna bimotor y la joya de la corona, su Boeing 727, un avión privado llamado Lolita Express. Qué casualidad que se llamara Lolita. Es que me parece tan turbio todo lo que pasa, es que hasta el nombre del avión es turbio. Ya sabréis por qué lo digo. Durante un viaje a Londres, en marzo de 2001, Ghislaine le dijo a Virginia que le iban a presentar a un príncipe y que tenía que hacer por él lo que les pidiera. Cuando llegaron a Londres, se quedaron en casa de Ghislaine y allí es donde conoció al príncipe Andrew de Inglaterra, donde Ghislaine le dijo que adivinara su edad, en lo que él contestó que 17, cosa que acertó, y le comentó a Virginia que tenía una hija un poco más pequeña que ella. Es que no puedo. Esa noche salieron de fiesta donde el príncipe no paraba de bailar con Virginia. Cuando llegaron a la casa, Virginia le pidió a Epstein que les hiciera una foto y tras esto, Ghislaine le dijo que tenía que hacer por el príncipe lo mismo que hacía por Epstein. Justo después de la foto, sufrió abusos sexuales por parte del príncipe Andrew por primera vez. Años después, se hizo muy sonado diciendo que Virginia era una prostituta y Andrew negó haberla conocido. Además, el Buckingham Palace emitió una declaración para desmentirlo todo en la que decía: negamos rotundamente que el duque de York haya tenido relación o contacto sexual con Virginia Roberts. Sobre Bill Clinton, Virginia afirmó no haberlo visto en ningún tipo de relación sexual con ninguna chica, pero que en una ocasión lo vio en la isla junto a dos chicas que conocía, pero sin hacerles nada. No hay ningún testimonio de que Clinton estuviera metido en el tráfico sexual de Epstein, aunque hubiera estado en la isla. En 2002, antes de que Virginia cumpliera 19 años, Ghislaine le dijo que Epstein y ella querían tener un hijo y que querían que ella se quedara embarazada para ellos. Y allí supo que debía irse, pero le daba miedo decir que no, así que les dijo que lo haría después de acabar sus estudios de masajista. Y pocas semanas después, Epstein le dio unos pasajes para ir a Tailandia como regalo de cumpleaños. Cuando llegó a Tailandia, lo vio como su vía de escape de Epstein. Poco después conoció a Robert, se enamoraron y a las pocas semanas se casaron. Y le ofreció irse con él a Australia. Poco después llamó a Epstein para decirle lo que había pasado y este le colgó el teléfono y se fueron a Australia. Y esta fue la última vez que tuvo contacto con Epstein. Bien. Pero Epstein seguía empeñado en tener un hijo, así que en colaboración con varios de sus amigos científicos, destacando nombres como Stephen Hawking o los ganadores del premio Nobel Murray Gell-Mann y Frankie Wilczek, ayudó a lanzar el Harvard Program for Evolutionary Dynamics, donando $6.5 millones y los convenció con su dinero, sus fiestas y los viajes a su isla privada. En este programa pretendían extraer los mejores genes de una investigación de fondos genéticos. Básicamente querían usar el transhumanismo, la ciencia, para mejorar la población humana a través de tecnologías como la ingeniería genética y la inteligencia artificial, para así crear un ser humano superior. Pero esto nunca se hizo realidad, y menos mal. Porque menudo, es que es flipante todo. En 2001, Epstein conoció a Shantae Davis, de 21 años, y la contrató para ser su masajista privada. A finales de 2001 se la llevó a su isla y mientras estaba en su habitación, la ayudante de Epstein le dijo que estaba listo para su masaje. Empezó a darle el masaje como siempre hacía, pero entonces se dio la vuelta, la tumbó encima de la camilla agarrándola de las muñecas y la violó.
Después de eso salió corriendo y se echó a llorar hasta quedarse dormida. Al día siguiente hizo como si no hubiera pasado nada por el miedo de estar aislada en medio de una isla privada. Un fin de semana, Epstein y Ghislaine se presentaron en Los Ángeles, donde vivía Chanté, y le dijeron que se llevara a su hermana de 17 años. A ella le pareció buena idea porque pensaba que ella era la única que estaba sufriendo los abusos. Así que se llevó a su hermana y decidieron que la mandarían a España a estudiar idiomas y cumplir su sueño de ser traductora. Y hasta 2 años después, Chanté no se enteró de que Epstein también abusaba de su hermana prácticamente desde el primer día que la mandó a España, y debido a eso desarrolló un trastorno alimenticio. Es entonces cuando habló con Epstein y le dijo que sabía lo que le había hecho a su hermana y que no quería volver a tener algo que ver con él nunca más. En 2002, Epstein empezó a pasar mucho tiempo en su mansión de Palm Beach, Florida, y tanto Ghislaine como otras chicas mayores de edad como Sarah Kell, Nadia Marcinkova, Adriana Musinka empezaron a reclutar chicas vulnerables de bajos recursos para que le dieran masajes por una cantidad ínfima de dinero. Es así como empezó un esquema piramidal de tráfico sexual. Pedía a chicas que iban a su casa que les llevara a más chicas de su instituto a cambio de que éstas no les hicieran nada y una cantidad de dinero por cada chica. Las chicas que conseguían a otras chicas eran manipuladas de una forma muy concreta. Les hacía sentir especiales y les ofrecía oportunidades para conseguir así salir de su entorno. A cambio, no tenían que hacer nada sexual con Epstein. Estas convencían a compañeras e incluso amigas de ir a casa de Epstein para dar masajes a viejos a cambio de dinero, pero en realidad, una vez estaban allí, les pedía que se quedaran en ropa interior o totalmente desnudas y empezaba a masturbarse delante de ellas y las iba toqueteando hasta penetrarlas y lograr que le practicaran sexo oral, sin importar la edad que tuvieran, ya que oscilaban entre los 12 a los 17 años. Pelos de punta. Teniendo en cuenta que en Florida la edad de consentimiento era de 18 años, pero esto no estaba siendo consentido. Estas no contaban nada por falta de dinero o miedo, pensando que al ser un hombre con tanto dinero y poder, podría hacer daño a sus familias o incluso llegar a matarlas. Este siguió durante varios años y entre estas cabe destacar las que han tenido el coraje de exponerlo, como Courtney Wild, Michelle Licata, Shanna Rivera o Hailey Robson. Maria y Ann Farmer tenían mucho miedo de hablar públicamente por lo que Epstein pudiera hacerle a estas hermanas, pero tras hablarlo detenidamente, decidieron contactar con Vanity Fair. Pero al hablar con Epstein para contrastar la historia, este les dijo que las Farmer en realidad estaban enamoradas de él y que había sido una venganza por no ser correspondidas. Ya amenazó a la periodista para que no sacara el artículo con las confesiones de las Farmer y finalmente decidieron quitar los testimonios de las hermanas. Pero esto solo era la punta del iceberg. Ese mismo año, tras una amistad de 17 años, Trump y Epstein tuvieron una pelea muy fuerte, ya que Epstein estaba intentando comprar otra mansión en Palm Beach, pero Trump se la quitó, ya que había ofrecido más dinero al vendedor, en concreto 41 millones de dólares, mucho más del que él había ofrecido, y por esto nunca más volvieron a hablar. En 2005, la madrastra de una de las chicas llamó a la comisaría de Palm Beach, donde les comentó que un hombre le había pagado a su hijastra $300 para que le diera un masaje, entre otras cosas que no sabía. Ese mismo día, los padres llevaron a la chica a la comisaría y tras su declaración estaba claro que se trataba de Jeffrey Epstein e iniciaron una investigación. Joe Ricari estuvo a cargo de esta y sospechaba que había otras víctimas, así que empezó a contactar con ellas. Y es así como consiguió poder entrevistar a decenas. Todas contaban la misma historia. Pensaban que iban simplemente a dar un masaje a cambio de una cantidad de dinero, pero una vez allí, Jeffrey Epstein abusaba de ellas. Aunque algunas de ellas cooperaron, la mayoría no quería denunciar por miedo, ya que sabían que Epstein era una persona poderosa, influyente y muy rica. Al cabo de 2 o 3 meses, temían que había un gran número de víctimas. Ya que las chicas tenían miedo a denunciar, la policía decidió hablar con algunos de los ex empleados de Jeffrey Epstein. Y aunque muchos de ellos les contaron cosas que les interesaban, la mayoría no querían estar involucrados en ello, por lo mismo, miedo. Tras meses de investigación, se dieron cuenta de que esa era la forma de vida de Jeffrey Epstein y pensaban que jamás le pillarían. Así que era muy importante que consiguieran una orden de registro de la casa para ver si así conseguían pruebas físicas que validasen la información de las víctimas. Pero debían ir con cuidado, para que Epstein no se enterara de que estaba siendo investigado, hasta tenerlo todo bien atado.
Tras 7 meses de investigación, decidieron que era el momento de utilizar la orden de registro. Y es así como el 20 de octubre de 2005 entraron por fin a la casa de Jeffrey Epstein. Les sorprendió mucho lo que encontraron en la casa. Fotos de niñas medio desnudas, desnudos por todas partes. También descubrieron una sauna de vapor y una zona para masajes. Incluso encontraron varios ordenadores, pero sospechaban que casi todos los discos duros y el resto de material ya se los habían llevado. Había un escritorio con cables colgando, pero sin ordenador. En ese momento tuvieron muy claro que Epstein se había enterado que estaba siendo investigado. El registro fue muy decepcionante, ya que estaba claro que la casa había sido vaciada. Aún así, seguían quedando muchas pruebas. Lo más útil que descubrieron fue que los relatos que las víctimas daban y los detalles de la casa coincidían a la perfección. También recogieron anotaciones de llamadas que incluían los datos de contactos de algunas de las víctimas. Eran notas sobre chicas que llamaban o volvían a llamar para recibir masajes sexuales, aunque los nombres de las menores estaban tachados. En esa misma época, Sarah Ransom llegaba a Nueva York y cuando llevaba unas 2 semanas allí conoció a Natalia Malishev, y en muy poco tiempo se hicieron muy amigas. Esta le comentó que conocía a un tipo fantástico que haría que todos sus sueños se hicieran realidad. Obviamente era Epstein, y a este le cayó genial, y le dijo que quería ayudarle a pagarle los estudios en el Instituto de Tecnología para la Moda. Y poco después invitó a las 2 chicas a ir a su isla privada en el Lolita Express. Desde el primer momento que pisó la isla empezaron los abusos. Su amiga Natalia le dijo que Epstein quería verla en su habitación, donde la hizo estirarse en la mesa de masajes y la violó. Y cuanto más daño le hacía, más se excitaba y disfrutaba. Me está costando contar esto. Las violaciones continuaron durante varios días y tras ser violada 3 veces en un mismo día, Sarah intentó escapar nadando, pero antes de atreverse a huir, Epstein la encontró, aún estando en una parte remota de la isla. Ahí es cuando se dio cuenta de que la isla tenía cámaras y grababan todo lo que pasaba allí. Finalmente la hizo volver. Tras 8 meses de haberla conocida, decidió huir a España y cortar cualquier tipo de relación con Epstein. La mayoría de las víctimas no querían ir a juicio cuando la policía contactaba con ellas, así que cuando reunieron a 4 o 5 víctimas dispuestas a cooperar, presentaron una solicitud a la Fiscalía del Estado para conseguir una orden de arresto a Jeffrey Epstein. Este llamó a uno de sus abogados y amigos el día que recibió los primeros indicios, que era básicamente que podía ser que un par de mujeres que tuvieran 17 años y que habían mentido sobre su edad enseñándole documentación falsa. Le preguntó si podía representarlo, pero no podía al no ser miembro del Colegio de Abogados de Florida, pero que le ayudaría consiguiéndole un equipo legal. Es así como consiguió un equipo de unos 8 abogados defensores conocidos en todo el país y el sector como lo mejor de lo mejor. O sea, qué asco de tío, es que le odio. Los detectives se dieron cuenta enseguida de que Epstein estaba al tanto de todo y ya se encontraba preparando su defensa. Los abogados de Epstein investigaron qué hacían los agentes, quiénes eran, su pasado y si había algo que les hiciera vulnerables a su ataque, y estuvieron vigilándolos durante meses. Unos meses después, el jefe de la policía, Michael Reiter, entregó las pruebas a su íntimo amigo y fiscal, Barry Krischer, y notó una preocupante diferencia en la actitud de Krischer hacia Epstein. De decir que sería facilísimo pillarle, a decirle que la investigación carecía de pruebas y que las víctimas no eran buenos testigos. Incluso le ofrecieron una compensación económica por los abusos a las víctimas. Finalmente, la policía no logró convencer a los fiscales, y el 23 de julio de 2006, Jeffrey Epstein fue acusado por un único delito de incitación a la prostitución. Tócate los cojones, simplemente un delito de incitación a la prostitución. Es que me parece indignante todo esto. Fue arrestado y liberado 2 horas después tras pagar una fianza de $3.000. Esto fue muy sonado y apareció en todos los medios, pero los abogados de Epstein llamaban a los reporteros todas las semanas y los amenazaban para que dejaran de informar. La policía estaba completamente frustrada con la fiscalía. Cuando se enteraron de que ese iba a ser el único delito del que iban a acusarle, escribieron a los padres de todas las víctimas para decirles que no creían que estuvieran haciendo justicia y por eso remitieron el caso al FBI, que es lo mejor que pudieron hacer. Ole esos policías, de verdad, que bien lo hicieron, me encanta, o sea, lo mejor de este caso. En julio de 2006, el FBI se hizo cargo del caso, con la ayuda de la policía de Palm Beach, los cuales colaboraron dándoles toda la información que tenían, y es así como encontraron a otras 2 mujeres que habían acusado a Epstein 10 años antes, las hermanas Farmer. En esa época, María estaba viviendo en las montañas de Carolina del Norte, donde se escondía de Epstein y Ghislaine e incluso se había cambiado el nombre.
Un día se presentaron en su casa un hombre y una mujer del FBI, los cuales le dijeron que estaban ahí por su denuncia de 1996 y que estaban investigando a Epstein para pillarle. Bien, maravilloso. También se pusieron en contacto con Annie Farmer y las dos hermanas volvieron a contar su historia. Parecía que finalmente se iba a hacer justicia. También se pusieron en contacto con varias víctimas para intentar ayudarlas y aproximadamente 40 víctimas quisieron participar y contrataron a abogados. Muchas de ellas solicitaron una compensación económica por parte de Epstein. Normal, para así poder pagarse los psicólogos, que tenían que ir por culpa de él. Más tarde, el abogado que representaba a las víctimas, Brad Edwards, habló con un amigo suyo que era investigador privado y este se puso a investigar el caso y encontró un total de 46 chicas de entre 13 y 16 años que habían sido abusadas por Epstein, y le dieron esta información al FBI. El abogado de las víctimas asumió el cargo de fiscal civil e hizo declarar a Epstein en una declaración jurada para intentar hacer justicia para las víctimas. Poco después, los investigadores de Epstein empezaron a vigilar a Brad para ver si podían pillarle haciendo algo malo, para después hacerle chantaje. Pero como no podían sacarle nada, empezaron a vigilar su casa con su mujer e hijos. Lo hicieron para que dejara el caso y dejara a sus clientas colgadas. También investigaron a las víctimas. Personas que se hacían pasar por agentes de policía contactaban con ellas y las intimidaban. El FBI ya llevaba más de 2 años con el caso, pero el abogado de las víctimas no tenía noticias sobre lo que estaba pasando. Así que llamó a Marie Villafaña, la ayudante del fiscal general, y esta le dijo que era un caso muy gordo y que tomaría su tiempo. Le preguntó cuándo creía que se celebraría un juicio, pero le dijo que no podía darle esa información. Y ahí se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Por otro lado, cuando la policía de Palm Beach llamaba al FBI para saber cómo iba el caso, les decían que tenían prohibido hablar con ellos sobre ese caso. El fiscal general Alexander Acosta se reunió con los abogados de Epstein y de repente no solo no se le procesó, sino que Acosta cerró el caso. La investigadora Queer Kendall estaba muy enfadada, ya que les habían obligado a cerrarlo y ella estaba empeñada en hacer justicia. En este tiempo, los abogados de las víctimas descubrieron que María Villafaña, la ayudante del fiscal Acosta, estuvo mandándose emails con los abogados de Epstein preguntándoles si querían hacer algún cambio e incluso les dio su correo electrónico personal. Además, el fiscal Acosta tuvo varias reuniones con los abogados de Epstein fuera de las oficinas de la fiscalía, en una habitación del hotel Marriott, con la intención de llevar las negociaciones en secreto. El 30 de junio de 2008, los abogados de las víctimas se enteraron de que Epstein iba a estar en los juzgados, aunque no sabían por qué. Hicieron una especie de vista muy discreta, donde los abogados llegaron a un trato con los fiscales y Epstein se declaró culpable y de una pena de 15 años de prisión llegaron a un trato de que solo pasase 18 meses en el correccional de Palm Beach, cosa que no tenía ningún tipo de sentido. No les dieron oportunidad a las víctimas de explicar en primera persona lo que habían vivido, así que los abogados decidieron presentar una demanda exponiendo que habían llegado a un acuerdo en secreto sin que las víctimas lo supieran. Varios días después, lo metieron en la cárcel, pero como siempre con condiciones especiales. Cumplió condena en un ala privada de la cárcel, la puerta de su celda siempre estaba abierta, tenía tele, le daban comida distinta a la de los demás y podía reunirse con sus abogados siempre que quería. Y en cuanto ingresó, se le dio un permiso para poder salir de la cárcel durante 12 horas al día y 6 días a la semana para poder trabajar. En este acuerdo era obligatorio que un agente de servicio fuera junto a él en todo momento que estuviera fuera de prisión y el sueldo de este estaría a cargo de Epstein. Este llegó a pagar unos $500 al día simplemente para poder estar fuera de prisión. Y tras estar 13 de los 18 meses que debía estar en la cárcel, el 21 de julio de 2009 lo liberaron por buena conducta. Aunque tuvo que estar 12 meses más de arresto domiciliario en su casa de Palm Beach. De nuevo, Brad, el abogado de las chicas, contrató al investigador privado Mike Pfister para que investigara que Epstein cumplía su arresto, cosa que descubrieron que quebraba a diario. Iba a Nueva York, a su isla, al aeropuerto, se subía en su helicóptero, sin que nadie supiera dónde iba. Y cuando llevaban las pruebas a los supervisores de la provisional, simplemente decían que no podían hacer nada porque era famoso. Tócate los cojones. Me suda el coño que se esté pasando por el forro de los cojones la condicional. Como es famoso, no hacemos nada. Es que es flipante esto. Tras salir de prisión, Ghislaine Maxwell desapareció de su vida, ya que empezó una relación con Ted Wade, el fundador de Gateway Computers. Quería pasar página de todo lo que había hecho con Epstein y no volvió a verlo nunca más.
Tras acabar su libertad condicional, Epstein fue a Nueva York y organizó una fiesta a la que fue mucha gente como el príncipe Andrew, nuestro querido príncipe Andrew, tan famoso en esta historia, o Woody Allen, otro que tela marinera. Este tío, de verdad, me da un asco. Daba igual lo que hubiera hecho, y aunque su reputación estaba algo manchada, la publicista Peggy Siegel le ayudó a que volviera a ser lo que era antes, y es así como la gente volvió a querer relacionarse con él pese a todo. La gente tiene unos ideales de puta mierda, de verdad, asqueroso. Los últimos años de Epstein estuvieron repletos de temas legales, pero eso no le paraba para seguir con sus trapicheos con chicas. Pero esta vez empezó a atraer chicas de Rusia. De esto se encargaba Peter Listerman, el dueño de una agencia de modelos rusa, la cual se supone que era una tapadera de tráfico sexual de mujeres. Otro. Es que uno tras otro esta historia de verdad me dan puto asco. Unos años después, Virginia Roberts Giuffre y Alan Dershowitz se demandaron el uno al otro por difamación, ya que Virginia aseguraba que había sido abusada por él y este lo negaba. En 2016, Sarah Ransom dio varias entrevistas debido a las elecciones en las que se presentaba Hillary Clinton y Donald Trump, hablando de la asociación de estos dos con Jeffrey Epstein, pero nadie le hizo caso. Este mismo año, Donald Trump, el ex mejor amigo de Epstein, fue elegido presidente de los Estados Unidos. Lo peor que han hecho en Estados Unidos en mucho tiempo. Lo digo, lo diré y siempre. Y esto le causaría más de un problema a Jeffrey Epstein. La presidencia de Trump fue una maldición para Epstein. Poco después de ser elegido, Alex Acosta, el fiscal que fue tan benévolo con Epstein, fue nombrado secretario del Departamento de Trabajo y en secreto los reporteros del periódico Miami Herald investigaban el acuerdo con la fiscalía que tuvo Epstein con Acosta en 2007. Más tarde, Trump negó haber conocido a Epstein, aunque había evidencias de que eso era mentira, como las fotos, los registros de vuelos en los aviones privados del otro o 14 números de teléfono en el libro negro de Jeffrey. El 28 de noviembre de 2018, el periódico Miami Herald hizo público el acuerdo de los fiscales que tuvo Epstein con Acosta en 2008 y el caso se reabrió para volver a investigarlo. Así que Jeffrey decidió irse a su apartamento de París para estar lo más lejos posible. Puto gallina. O puede que sea porque la edad legal de consentimiento de relaciones sexuales es de 15 años en Francia. Se volvió tan paranoico que se compró un Mercedes a prueba de balas y contrató a 2 guardaespaldas armados para que hicieran vigilancia fuera de su apartamento. Pero el 6 de julio de 2019 fue detenido por el FBI al aterrizar en el aeropuerto de Teterboro desde París. A la vez que su mansión de Nueva York estaba siendo registrada. Esto salió en las noticias de todo el mundo, ya que al fin las víctimas podrían hablar en el juicio para explicar por lo que habían pasado y defenderse. En su primera vista, muchas de las víctimas que habían denunciado se presentaron en las puertas de los juzgados y el juez Richard Berman permitió que las víctimas se dirigieran a Epstein y contaran su historia. Finalmente, tras ser acusado de haber liderado una red de tráfico de menores, fue encarcelado en la Metropolitan Correctional Center, una cárcel de mala muerte muy diferente a lo que estaba acostumbrado Epstein. No pasó mucho tiempo hasta que los otros presos se enteraron de quién era y para evitar que le hicieran daño, les daba dinero. Su abogado pidió arresto domiciliario para Epstein hasta que se celebrara el juicio por una cantidad de 559 millones de dólares. Nada, 2 duros. Pero luego los fiscales presentaron pruebas adicionales. Cuando entraron en su casa, encontraron pornografía infantil en la caja fuerte, diamantes o pasaportes falsos, cosa que les hizo pensar en un plan de fuga. Así que el juez se lo denegó y lo devolvió a la cárcel. 4 días después de la detención de Epstein, Acosta se intentó defender ante la prensa, negando saber todo lo que había hecho Epstein en el momento en el que lo mandó a la cárcel. 2 días después, bajo presión de montaje e indignación pública, dimitió como secretario del Departamento de Trabajo. Otro cabrón que se joda. Toma ya. Jeffrey Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 a las 6:30 de la madrugada en el suelo de su celda con marcas alrededor de su cuello. Su compañero de celda fue el que avisó a los guardias y estos cortaron las sábanas que tenía atadas a su cuello y le hicieron una RCP, y rápidamente fue trasladado al hospital donde concluyeron que aparentemente se trataba de un suicidio. Epstein le contó el día anterior a los guardias que su compañero de celda le había atacado, pero no hay evidencias suficientes que lo corroboren. 3 semanas antes de su muerte, Epstein fue hallado inconsciente y con lesiones en el cuello en su celda de la cárcel. Después de este incidente, fue puesto en vigilancia de suicidio. 6 días más tarde, el 29 de julio,
Epstein fue sacado de la unidad de suicidio y colocado en una unidad de vivienda con otro recluso. La cárcel informó al Departamento de Justicia que Epstein tenía un compañero de celda y que un guardia miraba dentro de la celda cada 30 minutos. Pero estos procedimientos no fueron seguidos en la noche de su muerte. El 9 de agosto, Epstein fue transferido fuera de su celda y no hubo nuevo reemplazo de compañero de celda. Más tarde en la noche, en violación de los procedimientos normales de la cárcel, Epstein no fue visitado cada 30 minutos. Los dos guardias que fueron asignados para revisar la unidad esa noche se quedaron dormidos y no lo vigilaron en 3 horas, y esa misma madrugada fue encontrado muerto. Hay muchas teorías sobre el supuesto suicidio de Epstein, como que pudo haber sido asesinado para evitar que revelara las conexiones que tenía con la élite de personas que podían haber estado involucradas en los abusos de menores. Al día siguiente de la muerte de Epstein, un patólogo certificado junto a 30 médicos forenses adjuntos realizaron la autopsia. Mark Epstein, el hermano de Jeffrey, junto a sus abogados, contrataron al doctor Michael Baden para que también examinara la autopsia. La causa de muerte fue por suicidio, excepto por el doctor Michael Baden, que afirmó que había sido un asesinato, ya que las marcas no coincidían con las sábanas que fueron encontradas en la celda. También comentó que cuando alguien se cuelga hay huesos en específico que se rompen, los cuales Epstein se rompió. Pero lo más extraño es que también se rompió el helioides, que está más relacionado con una estrangulación. Pero el helioides también se suele romper cuando se cuelga una persona mayor, y Epstein tenía 66 años en el momento de su muerte. Así que finalmente se determinó que había muerto por un suicidio. Aun habiéndose suicidado, se celebró el juicio para que las víctimas pudieran contar con todo lujo de detalles todo lo que Epstein les había hecho y hubiera algún tipo de justicia. Os preguntaréis qué pasó con Ghislaine. Esta se retiró de todos los círculos sociales para vivir una vida tranquila y retirada de los medios. Parecía que quería esconderse e ignorar todo el mal que había hecho, pero el 2 de julio de 2020 fue arrestada con 4 cargos de trata de menores relacionados con actos sexuales ilegales y 2 cargos de perjurio. Ghislaine se declaró no culpable de todos los casos. Se le denegó la fianza y estuvo presa hasta que el 28 de junio de 2022 se celebró su juicio, donde se le declaró culpable por su papel en un plan para explotar y abusar sexualmente de múltiples niñas menores de edad con Jeffrey Epstein en el transcurso de una década. Gran parte del material de los documentos que han salido a la luz recientemente, así como las 900 páginas desveladas este mes de enero de 2024, ya habían salido a la luz durante su juicio. Fue condenada a 20 años de prisión por su papel como reclutadora de Epstein. Una de las preguntas más importantes y que no tienen respuesta son las identidades de los famosos amigos que estuvieron involucrados en el tráfico sexual. Recientemente han salido listas con nombres de personas que estuvieron en la isla de Epstein, pero no se ha afirmado en ningún momento si estuvieron relacionados con el tráfico sexual. En enero de 2024 han salido a la luz los documentos de la demanda de Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Ahí aparecen nombres de personas implicadas en la red de tráfico sexual de Epstein. En sus declaraciones, Virginia afirma haber sido obligada a mantener relaciones sexuales con Glenn Dubin, cofundador de Highbridge Capital, mientras su esposa embarazada dormía en la habitación de al lado. También dijo que la mandaron en más de 2 ocasiones con el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, cuando tenía aproximadamente 17-18 años. También fue abusada por Marvin Minsky. En cuanto al príncipe Andrew de Inglaterra, Virginia declaró que la agredió sexualmente en 3 ocasiones, y otra víctima de la red de Epstein, Joanna Joberg, dijo que le tocó los pechos. Otro implicado es Lex Wexner, exdirector ejecutivo de Victoria's Secret. Virginia también fue traficada con él. Sale a relucir también el nombre de David Copperfield, el mago. Hover coincidió con él en una fiesta donde hizo magia y allí le comentó si ella sabía que a las chicas se les paga por buscar a otras chicas. Hay otras personas que han sido vistas en fiestas o en la mansión de Epstein, pero no se les vincula con los temas sexuales. Estas personas son Bill Clinton, del cual sí se dice que sabe lo que Epstein hacía, ya que vio en su mansión muchas fotos de chicas desnudas, Donald Trump, Heidi Klum, Michael Jackson, al cual Virginia confirma que no le hizo ningún masaje, y Al Gore y su esposa Tipper Gore. Con toda la repercusión mediática que ha tenido este caso, también han salido numerosos bulos por redes sociales. La página Verifica RTVE ha desmontado algunas de esas mentiras. Se dijo que Taylor Swift aparece en una foto con Epstein, pero si os fijáis en la foto, no es él el que aparece. Es en realidad Monte Lipman, director ejecutivo de Republic Records. Se difundió una foto de Trump con Epstein rodeado de chicas jóvenes.
Como se ve en la imagen, esta foto ha sido creada con IA. De hecho, pueden verse errores en una de las manos de Trump y una mano de la chica que sale junto a él. Se afirmó que había una declaración donde se decía que Stephen Hawking le gustaba ver enanos desnudos resolviendo ecuaciones complejas en una pizarra alta en las fiestas de Epstein. Eso también es mentira. No aparece nada por el estilo en las declaraciones. Oprah Winfrey no aparece como clienta de Epstein. Solo se le menciona en el mail en una periodista del diario Mail on Sunday, en el que se lee que la demandante Virginia Giuffre tiene una historia de interés humano que podría atraer al grupo femenino de Oprah. Hay muchos rumores que afirman que Epstein tenía cámaras escondidas en sus mansiones y que las usaba para chantajear. Y eso fue el motivo por el que lo asesinaron o fingieron su suicidio. Si queréis saber con todo lujo de detalles los testimonios de cada una de las víctimas que he hablado, hay un documental en Netflix donde ellas en primera persona lo explican súper bien. Yo os he hecho un breve resumen de todo lo más importante y todo lo que tenía que ver con Epstein y el tráfico sexual y todas estas cosas, pero en Netflix lo tenéis súper detallado. Este ha sido uno de los casos más difíciles que he tratado porque yo también soy víctima de abusos. Y ha sido muy duro para mí leer, escuchar y ver todo este tipo de cosas y tener que redactarlo, porque os juro que me sobrepasaba. Había momentos que tenía que parar, estaba súper agobiada de hacer el caso, pero me lo habíais pedido tanto que es que tenía que hacerlo. Y al final también quería darles visibilidad y decir los nombres de las víctimas que han salido a la luz, porque es lo que se merecen. Y qué mejor que una persona que también ha sufrido eso que os lo cuente, ¿no? Además también ha sido muy difícil porque hay muchísimo secretismo alrededor de Epstein y hay muchas cosas que no han salido a la luz, otras que no se sabe si son reales, así que he tenido que contrastar muchísimo para que nada de lo que dijera no fuera real o fuera un bulo, porque hay mucha información, pero muchísima. Me he tirado semanas investigando este caso y estoy segura de que me he dejado algo. Es que segurísimo. Y que seguirán saliendo cosas cuanto más pasen los años. Esta creo que es la persona que más odio de todos los miércoles de misterio que he tratado, más que a cualquier asesino en serie, de los que haya tratado, más que cualquier torturador. Os lo juro que le odio tanto, le tengo un puto asco, que es que no os hacéis idea, de verdad, es que no puedo con él. O sea, le he cogido un asco y una repulsión impresionantes. Además creo que era un sociópata y no creo para nada que se arrepintiera de nada de lo que hizo en su vida. Además el tema del suicidio no me lo creo en absoluto, más que nada por eso, porque era un sociópata y no creo que siendo así y teniendo una estima tan alta hacia su persona se quitara la vida. Es que lo dudo muchísimo. Además que hay fotos que se le ve muerto y vivo y la forma de la oreja y de la nariz no coinciden. Pero en absoluto. Entonces es que no me lo creo. Os lo juro. Seré una paranoica y creeré en teorías conspirativas. Pero os juro que esta me la creo totalmente de que está vivo. O sea, yo creo que está vivo. Yo creo que pagó muchísimo dinero y se piró, se hizo una reconstrucción facial, se cambió el nombre y ha empezado otra vida en otro lado. De verdad os lo digo. Bueno, de todas maneras, espero que hayáis disfrutado de este caso. Entre muchas comillas, os he traído toda la información que he podido encontrar porque ha sido, os juro, muy complicado reunir toda y esquematizarla toda y escribirla. O sea, ha sido una puta locura. Creo que ha sido el caso más difícil que he tratado. Y si habéis llegado hasta aquí, quiero que me pongáis el emoji del dinero, de los billetes, y estaré dando like y corazón a todo el mundo que me lo ponga, junto a un comentario, por fin, que si no, no sé qué contestaros. Y antes de acabar el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a me gusta y dejar un comentario. Y también, si queréis, lo podéis compartir por vuestras redes sociales, donde más me ayuda es en stories de Instagram. Y que también podéis seguirme en mis otras redes sociales, donde estoy más activa es en TikTok y en Instagram. Tengo ahora un TikTok de misterios solo, que es Driutua Misterios, donde os subo cosas de true crime, de terror, de teorías conspirativas y todo este tipo de cosas. Y poco a poco pues iré haciendo más contenido porque me estoy adaptando un poco a esta red. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.